La gravedad de un paciente puede tener diferentes causas. Su organismo falla y para salvarlo hay que llegar al diagnóstico adecuado. México está enfermo y sus signos vitales se debilitan. Entramos a sala de emergencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala de Emergencia, la sala donde analizamos los signos vitales de México. Hoy invitamos a una sobresaliente especialista en temas energéticos, Rosanetti Barrios, para hablar un poquito sobre qué está pasando con el sistema eléctrico en nuestro país. Hola Rosanetti, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Signos Vitales. Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, encantada. Oye Rosanetti, pues mira, te trajimos a la sala de emergencia justo porque en las últimas semanas México ha atravesado una serie de retos relacionados al suministro de electricidad en el país. Quiero entender mucho mejor esto y que nuestra audiencia lo entienda mucho mejor, saber hasta qué punto esto era previsible, ¿no? El sistema eléctrico sabemos que está funcionando casi al tope y las últimas reformas que se intentaron desde el gobierno pues causaron una controversia importante en los medios de comunicación respecto de si iba a afectar o no, todo el sistema de electricidad, si esto iba a tener repercusiones importantes pues para los consumidores finales. Al final, digamos, los individuos somos los que podemos o no consumir electricidad y los que vamos a tener pues este gran reto, ¿no? De cara al futuro. Pero explícanos un poquito mejor cómo funciona el sistema eléctrico mexicano. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues mira, quizás podríamos empezar platicándole al auditorio que el sistema eléctrico, para que todos tengamos energía eléctrica en nuestras casas o en nuestros negocios, tienen que pasar varias cosas. Primero, se tienen, digamos, que generar los electrones, la corriente eléctrica que llega a nuestra casa. Si recordamos que la electricidad viaja a 300,000 kilómetros por segundo, eso es muy importante porque equivale a que todo el mundo pensemos que cuando prendemos un switch o encendemos la luz, en ese instante, en ese preciso instante, se está generando en algún punto la electricidad que estamos consumiendo. Entonces, el sistema eléctrico requiere de plantas que generen electricidad. Una disrupción importante es que ya en todo el mundo ya existe posibilidad de que esos electrones se generen en tu misma casa, que son los famosos techos solares, ¿no? Pero bueno, no, definitivamente no es con techos solares como funciona todo el país, sino que se genera en algún lugar esa corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, lo voy a poner así, viaja por unas carreteras amplias que son las líneas de transmisión. Estas torres gigantescas que vemos todos cuando andamos por la carretera son las líneas de transmisión. Esas líneas de transmisión para entrar a las zonas urbanas como la Ciudad de México o cualquier otra zona, tienen, digamos, que requiere de una adaptación, lo pongo en esos términos, de la corriente tal y como viene en las grandes líneas para que pueda ser conducida por, lo pongo en estos términos, líneas más pequeñas, vamos a ponerlo así, caminos, ya no son grandes carreteras, sino caminos, y una serie de equipos que adaptan esa corriente eléctrica para que no nos reviente todos los aparatos en nuestras casas o las máquinas en una fábrica. Esas son las líneas de distribución. Entonces, para que tengamos electricidad, necesitamos que se generen los electrones, vamos a ponerlo así, todo el tiempo, que puedan avanzar sin ningún problema por las grandes carreteras o líneas de transmisión y que también los caminos más pequeños, que son las líneas de distribución, estén disponibles y en buenas condiciones. Y entonces, bajo esa lógica, siempre deberíamos tener energía eléctrica disponible de buena calidad, nada que se sube y se baja y se sube y te baja y de repente se queda un elevador atorado, ¿no? Vamos, eso es en términos ultra sencillos, en eso consiste el servicio eléctrico. Bueno, ¿qué se requiere entonces? Insisto, pues que estos tres elementos crezcan a la par que crece la demanda eléctrica. ¿Por qué crece la demanda eléctrica?
Bueno, pues hay dos grandes detonadores. Uno es el crecimiento económico, ¿no? Un país que crece demanda más energía. Ojalá pronto lleguemos a un nivel en donde no haya necesidad de demandar tanta energía conforme crece la economía, porque tenemos un problema muy serio llamado cambio climático, pero ahorita hablamos de eso. ¿Crece una economía? Crece la demanda. Crece la población, crece la demanda. Y si hace más calor, crece la demanda. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, porque lo acabamos de vivir, una ola de calor para la gente que vivimos en el centro, la gente que vive en el norte la sigue viviendo, una ola de calor, vamos a decir, extraordinaria, todo el mundo empieza a prender más aparatos, las propias demandas de las industrias también varían porque, te lo pongo en estos términos, las eficiencias cambian, la forma en que operan, digamos, las máquinas cambia con la temperatura, entonces hay una demanda mayor de energía. En México, la demanda máxima, alcanzamos el mayor nivel de demanda en el verano, porque es cuando hace más calor. Claro. Entonces, una cosa que me parece muy importante que debe saber el auditorio es que cuando tú planeas y diseñas un sistema eléctrico, tienes que tomar en cuenta esa demanda máxima, la demanda pico, en qué momento se va a requerir más energía. Ojo, esto quiere decir que tienes que diseñar algo, el sistema entero, para que en ese momento en que más energía consumimos, no haya problema alguno. Lo cual quiere decir que el resto del año, digamos, cuando no hace tanto calor, el sistema, lo voy a poner en estos términos, podría parecer sobrado, ¿ok? Porque se tiene que diseñar para la demanda máxima. ¿Qué pasa si no diseñas a demanda máxima? Pues tienes que empezar a tomar medidas de emergencia porque cuando todo el mundo quiere electricidad, no va a ser posible que se tenga ese costo. Entonces, planteado esto, así, si tú tienes, digamos, la planeación, la seguridad de un país en términos de energía eléctrica, consiste en que ese país tenga previsto todo lo que hay que hacer para atender el crecimiento de la demanda perfectamente a tiempo. Claro. Y en México, a lo largo de toda esta administración, no se ha invertido realmente en ninguno de los tres elementos que conforman el servicio eléctrico, es decir, ni en plantas de generación, tampoco en líneas de transmisión y tampoco en las líneas de distribución. Déjame Tanto, interrumpirte justo ahí, sí, Rosanetti, porque ok. me gustaría hacer un punto. Ajá. Digamos, creo que lo explicaste de forma excepcional, digamos, las tres partes, las tres fases importantes, ¿no? La producción, Sí, la distribución, el consumo de la electricidad, básicamente. sí, Pero, digamos, cuando nos dices, no invirtió este gobierno en ninguno de sí, esos tres, digamos, procesos o de esas sí, tres etapas del proceso, sí. me viene a la mente, y me gustaría empezar a diseccionar esto, si a ti te parece bien, Uh-huh. con lo que ya nos ibas a contar. El gobierno al principio tomó la decisión de cancelar, si no me equivoco, las rondas petroleras, era la Uh-huh. 3.2, la 3.3, y Sí, también canceló las subastas a largo plazo, ¿no? así Es es. decir, perdió una inversión privada que era importante, Uh-huh. que probablemente iba a permitir, no sé si llegar a este pico de demanda del que nos estás hablando, pero al menos, pues digamos, contribuir a llegar a ese pico de demanda, ¿no? Ajá, Esa decisión, lo que nos estás diciendo es, tuvo una repercusión directa en lo que nos está pasando en estas últimas semanas. totalmente, totalmente. Déjame decirte en ese sentido. Una cosa muy importante que se tiene que planear para que, decía yo, en el momento conforme crece la demanda, no falte nunca el servicio, es que las plantas eléctricas, pues también se hacen viejas y hay que apagarlas. Entonces, tienes que construir a tiempo
las plantas nuevas que van a sustituir a las viejas que tienen que apagarse y que van a atender esa demanda adicional. Este gobierno, como lo dices, tomó la decisión de no aceptar inversiones privadas en donde se puede solo en generación. La inversión privada, no, digamos, directa, no está autorizada. La Constitución la reservó a la propia CFE en transmisión y en distribución. Si bien era posible el establecer, así se tenía ya listo el mecanismo para que la iniciativa privada invirtiera en líneas de transmisión, esas líneas de transmisión le pertenecieran y las fuera a operar la CFE, y la CFE iba a recompensar, digamos, esa inversión, te lo pongo así, con un descuento en las tarifas de transmisión. ¿Ok? Bueno, esos mecanismos este gobierno no los aceptó. Cerró la puerta a la inversión privada y apostó literalmente a que si no apagaba las plantas viejas de CFE que se tenían que haber apagado, que, ojo, consumen combustible, entonces iba a poder dar el servicio sin ningún problema a lo largo del sexenio. 2, al matar el mecanismo que permitía la inversión privada en transmisión, que como acabo de mencionar, solo le pertenece a la CFE, no lo sustituyó por nada y no invirtió el Estado en nada. Entonces tenemos una ausencia total de inversiones en transmisión y aplicó lo mismo para el desarrollo de la distribución. ¿Tiene inversiones? Sí, pero muy marginales en cosas muy pequeñitas. O sea, en realidad no, te puedo decir con esta tranquilidad que lo estoy diciendo, con toda la seriedad que esto implica, que en realidad no hubo inversiones del Estado en el sector eléctrico. La CFE sí mandó a hacer 5, por lo menos 5 plantas que consumen gas natural, que se les llama ciclo combinado. Son plantas muy grandes. Bueno, ninguna de esas plantas va a estar lista este sexenio. Ninguna. Todas entrarán en operación probablemente hasta el siguiente sexenio. Todas se asignaron de manera directa, no hubo concursos, no sabemos en cuánto nos va a costar la electricidad, la electricidad de esas plantas. Y te puedo decir también que de esas plantas, solamente una, que es la de Tuxpan, tiene garantizado su suministro de gas natural. Las otras, para que tengan gas natural, hay que hacer una serie de obras que hoy, pues bueno, todavía no están totalmente definidas, como pudiera ser la extensión del manejo. Pero bueno, lo relevante entonces es que en esta administración apostó a que las plantas antiguas, poco eficientes, porque ya se tenían que apagar, y costosas, además de altamente contaminantes de la CFE, le iba a alcanzar para dar el servicio. Con lo que no contó esta administración es con que el cambio climático, la crisis climática, iba a hacerse presente de una manera tan patente como lo que estamos viviendo este verano, donde la demanda instantánea, que es el punto pico, el pico este gigante que te decía que es para lo que se debería diseñar, llegó a un punto en que fue 10% mayor al pico del año pasado. Entonces tienes una demanda que creció 10%. Wow. Sin inversiones, pues estás completamente rebasado en todos los eslabones de la cadena que conforman el sistema eléctrico nacional. Claro. Esta es nuestra realidad. No, lo entiendo perfecto. Rosanetti, a ver, para digamos, decirlo aún más simple, ¿no? Porque nos has dado una gran explicación. Se necesita en la parte de producción encontrar maneras de crear electricidad. Sí. No tenemos dinero para eso. No tenemos dinero para que literalmente el sistema de transmisión, es decir, los postes de luz, esos que se explotan cada tercer día, Sí, funcionen correctamente y lleguen a más lugares. Y la poca inversión que estábamos obteniendo, el gobierno nos dijo que siempre no, porque es de privados y no le gusta el dinero de privados. Sí. Pero entonces,
tenemos que entender, y tú ya nos lo dijiste un poco, pero quiero entrar a los datos, Sí. es de dónde podría salir el dinero para Ujú. que el gobierno vía CFE pueda invertir en alguno de estos pasos del proceso, ¿no? Claro. Primero es preguntarte cuál es el más importante. Si no te alcanza para todo, ¿a dónde hay que meterle el dinero? ¿A la producción? ¿A la transmisión? Y la segunda es, la CFE, entiendo, tiene márgenes de utilidad pues mínimos, si no es que son negativas. Entonces, ¿de dónde puede Claro, salir ese dinero? ¿Está cargado directamente al presupuesto del Estado mexicano? claro. Ok, con mucho gusto. Mira, lo primero que me gustaría darte es un número. En el último ejercicio de planeación que se hizo en la administración pasada, y te lo digo así porque pues en esta administración ya nos han hecho estos ejercicios así, se estimó que el sistema eléctrico nacional iba a necesitar en 15 años una inversión acumulada de 100,000 millones de dólares. Esto quiere decir en promedio unos 7,000 millones de dólares anuales. Y la CFE históricamente ha invertido unos 800, 900 millones de dólares al año. Entonces, lo que trato de decirles es, bueno, la cantidad que México necesita, calculada, insisto, en 2018, no ha habido ninguna actualización en ese sentido, pues representa 6, 7 veces lo que la CFE puede invertir. Bueno, dicho eso, la Constitución prevé que la inversión privada podía ser, lo pongo así, libre en materia de generación, de producción de electrones. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, primero, porque la generación es una actividad que se presta a la competencia en todo el mundo. Después, porque la CFE, por esta concepción, digamos, que tiene, en general toda su estructura de costos es muy alta. Entonces, difícilmente, la CFE es una empresa que se formó construyendo grandes plantas de generación, alejadas de los centros de consumo, que requerían grandes carreteras para líneas o líneas de transmisión. Pero ese concepto ha ido cambiando conforme la humanidad ha avanzado, particularmente en el siglo XXI. Las plantas, primero, hoy están o deberían estar mucho más enfocadas en términos de tecnología renovable, cosa que la CFE pues no se ha visto muy dispuesta. Eh, y por otro lado, digamos, los formatos de esas plantas son mucho más eficientes, mucho menos costosos que lo que la CFE históricamente alcanzó a hacer. Esto implicaba entonces lo que se esperaba con todo el cambio es, si la CFE cobra tarifas de transmisión y distribución que le aprueba un regulador y ahí se le calcula que gane suficiente dinero, es para que lleve a cabo las inversiones que tenía que hacer. Pero esto no, pues no ocurrió, lo que tenemos son subsidios cruzados, le tienen que pasar dinero para que las pérdidas no sean tan altas. Entonces, yo te diría, la única forma, desde mi punto de vista, dado que el erario nunca ha tenido el dinero disponible para invertir, que hoy si haces un análisis rápido de finanzas públicas, pues te das cuenta que no es de dónde sacar el dinero, sino es con más deuda, y pues creo Claro. que el tema de la deuda debe de ser tratado con mucho cuidado, particularmente cuando puedes obtenerlo de otra forma. La única posibilidad es, desde mi punto de vista, pues, insistir en que la iniciativa privada puede hacer estas inversiones para que el Estado pueda dedicar ese dinero que siempre es escaso en otras actividades estratégicas fundamentales como pudieran ser salud, educación y seguridad. Mecanismos, pues son los que te acabo de plantear. ¿Qué es más urgente que todo? Desde mi punto de vista, mira, tenemos por ahí vamos, lo voy a poner en estos términos, reserva de electrones constituida por las plantas de energía renovable que sí ganaron subastas y que este gobierno no ha permitido que se conecten. Pero lo que no tenemos en ningún lado son carreteras, líneas de transmisión. Y sin líneas de transmisión, insisto, es como no tener carreteras.
sea, no hay forma de que los electrones que vengan de una planta a gas o con viento o con carbón, no hay forma de que se muevan. Entonces, esas carreteras son estratégicas, son fundamentales las líneas de transmisión para poder mover esos electrones que te digo, tenemos una pequeña reserva. Yo creo que de cualquier forma, o sea, si el sistema eléctrico se tiene que planear a 15 años, si construir líneas te puede llevar hasta 7 años, y construir plantas, pues no menos de 3 años, yo te diría, me parece que es necesario recurrir a esos esquemas que la Constitución permite y buscar que sea la iniciativa privada la que invierta. Y ya con eso, a ver, es muy importante, ahorita que hablabas del intento de modificación constitucional, a mí me es muy importante que el auditorio le quede claro que esto no implica la muerte y desaparición de la CFE. La CFE pierde dinero, y yo sé que esto es algo que cuesta trabajo entender, pero y que como que resulta doloroso. La CFE pierde dinero cuando se pone a generar. Eso se ve en los datos de la cuenta pública. CFE genera muy caro sus electrones, son plantas viejas, tienen una carga laboral importante, en fin, cada electrón que genera la CFE es caro, además de que contamina. Y cuando quiere salir y cobrar el dinero que necesita cobrar para no perder, se encuentra con que no puede, porque las tarifas solo pueden crecer conforme la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Pierde dinero, y esto es muy importante, momentáneamente. ¿Por qué? Porque ese dinero, ese diferencial que no alcanzó a cobrarnos en las tarifas, la CRE, que es el regulador, le permite que nos lo guarde en yo le llamo una cuenta por cobrar a los mexicanos. Actualmente, esa cuenta por cobrar ya acumula 108 mil millones de pesos. De forma tal que, pongo el ejemplo, si el gas natural baja de precio y ahorita está barato, si el gas natural está muy bajo, lo que debería pasar es que deberían bajar las tarifas. Bueno, no van a bajar porque la CFE aprovecha para cobrarnos esa cuenta por cobrar que nos tiene ahí guardada, anotada, ¿no? Para que las tarifas siempre suban con inflación. Bajo esta lógica, para México es absolutamente imposible pensar que las tarifas eléctricas van a bajar y que por lo tanto podremos ser más competitivos para aprovechar, digamos, el nearshoring que nos pueda traer empleos bien remunerados y una capacidad, digamos, de fiscalización por parte del gobierno para tener dinero para cobrar, ¿no? Quiero decir, para hacer las inversiones que el Estado necesita. Entonces, la única posibilidad de tener recursos, pues no quiero decir ilimitados, pero sí amplios, para poder invertir en este tipo de infraestructura es la iniciativa privada, porque la deuda, me parece a mí, no está demostrado una buena idea, está demostrado por la historia, no es una buena idea, hay un límite importante ahí en todos sentidos. No es lo mismo tener a un montón de empresas trabajando para hacer lo mismo, para hacer electrones, que tener solamente a una. Y la transmisión y la distribución, que como ya dije varias veces, solo puede hacer la CFE, pues ¿de dónde va a sacar tantísimo dinero para hacer crecer una red ya con estos rezagos yo te diría prácticamente una década de rezago de inversión? Pues es necesariamente, desde un punto de vista, si no queremos más deuda, pues entonces recurrir a este esquema en donde la iniciativa privada pone el dinero, se construye la línea, esa línea sirve para mover los electrones de las plantas privadas, son los mismos que ponen el dinero, y luego la CFE hace el descuento, digamos, para que ese dinero se recupere, pero tenemos el servicio, ¿no? Claro, claro. Oye, Rosanetti, antes de llegar a la parte de, digamos, las oportunidades que México tiene de cara
o sea, los siguientes 5 o 10 años con todo este tema del nearshoring. Sí. Me gustaría, digamos, poner en la balanza también los argumentos que se han dado desde aquellos que protegen la visión, digamos, del gobierno actual, de la administración actual, sobre Sí. restringir la inversión privada, ¿no? Una de Sí. las cosas que se ha dicho es que México necesita tener una soberanía energética. Es decir, que Ujú. nadie debe por qué, digamos, significar una amenaza para que el Estado Claro. mexicano pueda dar electricidad a todas y todos los mexicanos, ¿no? Sí. Y la segunda, creo el segundo gran argumento, tú me dirás si estoy en lo correcto, Ujú. es que hay sectores donde los privados no van a llegar porque no es negocio y entonces pues no tienen incentivos pues, realmente para invertir en Claro. determinados aspectos concretos del sistema eléctrico. Sí. ¿Tú qué dirías al respecto? ¿Realmente Claro. nos debe importar, digamos, a ese nivel la soberanía energética como concepto o más bien la seguridad energética o un mix de los dos? ¿Y Sí. cuáles serían los incentivos o cuál Claro. es la estructura que se puede seguir para que los privados pues también puedan suministrar, digamos, no suministrar porque ya nos dijiste que constitucionalmente la CFE es la única que puede, digamos, distribuir la electricidad, ¿no? Pero Sí. para que, digamos, haya suficientes incentivos para que la inversión no llegue solamente a determinados lugares concretos del país. Claro, con mucho gusto. Mira, el término soberanía energética no es un concepto, digamos, adoptado internacionalmente, pero entiendo la implicación política del mismo. Llama, digamos, a esta nacionalismo, a esta protección de los intereses nacionales. Pues creo que frente a eso, pues nadie puede decir que eso es un error. Pero lo que sí me parece muy importante es destacar que la energía eléctrica planteada por una, digamos, desarrollada, generada por una planta privada, está sujeta o debe estar sujeta a una fuerte regulación por parte del Estado, en donde a través de esa regulación fuerte se le exige primero un servicio constante de calidad y se establecen los mecanismos del mercado que eviten cualquier tipo de abuso en materia de lo que va a cobrar esa empresa por entregarle electrones a México, ¿no? Entonces, si consideramos que digamos, que lo que nos importa la soberanía es energía generada dentro del país, no la vamos a importar, la tenemos en México. ¿Qué si importamos? Prácticamente todo. El gas con el que se mueven las plantas de la CFE, por cierto, y las nuevas que mandó a hacer se van a mover con gas importado. Si, si pudiéramos aprovechar de mejor manera la energía solar de la que México goza como pocos países en el mundo, pues desde mi punto de vista, eso abona a este concepto de soberanía, es decir, dejamos de importar tantísimo gas ya para seguir creciendo con sol y con viento. E insisto, si la preocupación es a quién le pertenecen los fierros, ¿de quién es esa planta que está ahí? ¿Es de una empresa alemana o suiza o gringa o lo que sea? Me parece a mí, insisto, que es absolutamente irrelevante en la medida en que esa instalación cumple al 100% con un marco jurídico completo que protege al ciudadano. Es decir, ¿cómo interviene el Estado? Desde mi punto de vista, pues la rectoría del Estado se ve en la medida en que tienes a un regulador perfectamente capacitado, que entiende, el tema del mercado eléctrico es de las cosas más complicadas en el mundo. Entonces, alguien que entienda muy bien lo que está pasando en el día a día y que está supervisando y poniendo todos los días, haciendo una revisión de su regulación de forma tal que nadie cobre un solo centavo por encima de lo que debe cobrar y tampoco
no haga ningún daño, digamos que la calidad de ese servicio sea la óptima. Entonces yo creo que se cumplen todas las preocupaciones en materia, digamos, de soberanía, con un Estado fuerte regulando al mercado. El otro elemento que decías, el privado solamente se va a poner en donde le sea rentable. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Ahora bien, las redes eléctricas, digamos, se pueden diseñar de forma tal que el privado va a poner su planta ahí donde los precios son altos, porque en principio le tiene esta señal de, pues vendo mi energía cara, ahí le hace falta para que vaya bajando poco a poco, pero el diseño de la red, el diseño de las redes es exclusivamente, eso corre a cargo exclusivamente del Estado, es decir, la planeación. De forma tal que si tú necesitas electrones viajando hacia un lugar determinado, lo puedes hacer como Estado. Y dos, algo único, maravilloso, extraordinario que el siglo XXI trae hoy, a diferencia de lo que pasó en el siglo XX. Se llama generación distribuida. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de generar dentro de tu propio hogar la energía que necesitas. Si la CFE y el Estado mexicano, a través de los reguladores, ponen todos los incentivos y el dinero para capacitar a las comunidades que puedan, digamos, yo te diría, apoyarlas financieramente para que puedan, ahí donde nadie va a invertir, porque no es negocio, puedan tener energía eléctrica generada en sus casas, probablemente con baterías acompañándolo para que si están muy lejos y no llegan las redes, las carreteras, pues entonces tengan estas baterías que les permita continuar, tener energía eléctrica todo el día, porque es una realidad que en la noche no sale el sol y no necesariamente vas a tener energía eléctrica en la noche. Si tú tienes una orientación de este tipo, es decir, aprovechar el desarrollo tecnológico del siglo XXI, el siglo XXI ya no se concibe como se concibió en el siglo XX, el desarrollo del sector eléctrico. El Estado procurando ese servicio, aprovechando esta posibilidad, que yo te diría, entre otras cosas, fortalece la democracia, porque permite que el ciudadano se apropie de su servicio, que ya no tenga que irle a pedir al presidente municipal o al gobernador o a quien sea o al director general que le reporta al presidente en turno. A ver si se compadecen, a ver si no fuera posible que nos ajeran a cambio de votos, a cambio de, en fin, ese concepto tan espantoso pertenece ya al pasado, al siglo XX, porque la tecnología cambió. Entonces, mi opinión es que un Estado orientado, ¿y de dónde voy a sacar yo para andarle poniendo a la gente baterías o ayudándole para que tenga baterías? Pues de los grandes inversionistas en materia eléctrica, de los grandes mercados donde vienen los grandes jugadores, de ahí se puede obtener los fondos para crear un fideicomiso. Ya existe pues el de servicio universal eléctrico, a lo mejor se puede modificar, requiere ciertas modificaciones en sus reglas de operación, pero los mecanismos ya existen y entonces sí, llevar, que te digo, solucionas de una manera mucho más integral el problema, digamos, además cuidando el medio ambiente, procurando el bienestar de las comunidades, etcétera. Todo eso, el siglo XXI te permite hacerlo. ¿Qué falta? Pues la voluntad política. Claro. Oye, Rosanetti, se nos ha ido el tiempo rapidísimo con una muy buena explicación, pero no quiero despedirme sin antes preguntarte justo sobre estos retos que México enfrenta en términos de electricidad de cara pues, a la tendencia, digamos, financiera, económica del mundo, que es el nearshoring, ¿no? Nuestra Sí. ubicación es privilegiada en muchos sentidos. Sí. Tenemos acceso a dos océanos, estamos Uh-huh. junto a la principal potencia económica del mundo, tenemos el mercado más grande en América del Norte, y si México empieza a recibir estas grandes plantas
de grandes empresas que decidan invertir en México, pues vamos a necesitar una reserva, bueno, una generación, una reserva de electricidad que, Sí. digamos, hoy No seguramente está, no tenemos, ¿no? así Ni de es, cerca. ni planeada, sí. De acuerdo, claro que sí. Mira, algunos papers por ahí de empresas muy serias en este tema han hecho cálculos que indican que el PIB nacional podría crecer 10 puntos en 5 años gracias al nearshoring. Ah, Esto quiere decir así en números de servilleta, 2 puntos al año en el PIB. 2 puntos. La energía eléctrica en México se ha comportado normalmente como un multiplicador del PIB. Actualmente, el ejercicio que este gobierno ha hecho de planeación del sector eléctrico indica que el PIB andaría creciendo más o menos por ahí 2.4%. Es decir, no está contemplado en el no lo está en la planeación. Vamos a necesitar muchísimo más infraestructura de todo tipo para poder atender ese nearshoring. Yo te diría, vamos tarde, sin duda, vamos tarde. Sin embargo, es posible desde mi punto de vista, digamos, no dejar ir esa oportunidad tan valiosa para México en la medida en que se tenga un mapa de ruta de cómo se va a atender esa enorme demanda eléctrica adicional. No lo tenemos, pero podemos hacerlo. Rosanetti, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo. Seguramente lo habrán disfrutado mucho de los que nos están siguiendo. Y vamos a estarte molestando quizá en el futuro para entender un poquito más de cómo va avanzando en México todo este tema del sistema eléctrico. No es ninguna molestia, yo encantada de apoyar. Muchas gracias. Bueno, y me despido de ustedes esperando que nos sigan en el siguiente episodio de Sala de Emergencia, donde analizamos los signos vitales de México.